Compartimos el Evangelio del cuarto domingo de Cuaresma en el año C. El texto es Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 3 y 11 al 32. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver ya cerca de la casa oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. La liturgia de este domingo nos presenta un texto muy conocido, la parábola del Hijo Pródigo. Sin embargo, tenemos que preguntarnos si el Hijo Pródigo es el verdadero protagonista de este Evangelio. El texto que escuchamos hoy comienza diciendo que los publicanos y pecadores se acercaban para escuchar a Jesús. De hecho, él era el único maestro de Israel que tenía un mensaje para ellos. Él era el único que hablaba del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. Por este motivo, los escribas y publicanos, que eran aquellos que se tenían como los hombres religiosos y practicantes de la ley, murmuraban contra Jesús, criticaban a Jesús diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Esto era un escándalo, porque compartir el alimento significaba compartir el mismo destino. Por lo tanto, si comes con pecadores, recibirás el castigo que ellos se merecen. Por este motivo, Jesús les dirige a ellos, está hablando de los escribas y fariseos, esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo: «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde».
Esto era alrededor de un 20% de toda la fortuna. El hombre, sin cuestionar al hijo, respetando su libertad, repartió sus bienes entre los hijos. El texto no nos dice cuál es el motivo por el cual este joven actúa de esta manera. Sin embargo, no es tan difícil inferirlo. El padre para él es como un impedimento, un estorbo para disfrutar de sus bienes como a él le parece. De hecho, rompe con el padre definitivamente porque pedir la herencia era un modo de decir, para mí estás muerto. Sin embargo, el padre no es el único problema. Su hermano mayor es quien recibía la mayor parte de la herencia, un poco más del 80%. El hijo menor tenía derecho a permanecer en la casa del padre incluso después de su muerte, pero para hacerlo tenía que ponerse al servicio de su hermano mayor. Y bastan pocas pinceladas para darnos cuenta cómo es el carácter y el modo de ser intransigente del hermano mayor. La decisión del hijo menor no es una decisión impulsiva, no, es algo más bien meditado. Y por esto, unos días después, juntó todos los bienes que tenía y se fue a un país lejano. Es decir, se fue lejos de su padre, lejos de su hermano, lejos de su gente, de su cultura y lejos de su Dios. Y así malgastó todo lo que tenía en una vida desenfrenada, living la vida loca. Pero como sabe la cigarra parrandista, todo concluye al fin y el dinero mal administrado es lo primero que se acaba. Lo cierto es que la vida tal cual la había soñado este joven le duró muy poco y muy pronto se vio degradado a lo más bajo imaginable. Para un judío, cuidar cerdos, que para ellos es un animal impuro, es algo impensable. Pero más aún, envidiar la comida de los cerdos. Él quería comer las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Notemos que para este hijo malgastador, él está acostumbrado que todos los demás provean lo que él necesite. Pero cuando uno está en una situación de desgracia, generalmente estos amigos de la abundancia desaparecen y uno queda solo. En estas circunstancias él tiene una idea. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? En realidad él está pensando solo en sí mismo. En ningún momento toma conciencia del daño, del sufrimiento que ha causado a su padre. Simplemente él reconoce que cuando estaba con su padre estaba mejor. Y esto lo lleva a elaborar una estrategia. Ya sé lo que voy a hacer. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. No tenemos que confundir esta estrategia manipuladora con arrepentimiento. El hijo pródigo está muy lejos de ser el hijo arrepentido. Pero justamente aquí se demuestra el verdadero temple del Padre. El hijo emprende el regreso de nuevo a su casa y el padre lo ve de lejos y se conmueve profundamente. Solamente un papá, una mamá que ama profundamente, sabe lo que es el sufrimiento de mirar ansiosos el camino esperando el regreso del hijo. Solamente ellos saben lo que es conmoverse hasta las entrañas ante el primer signo de su presencia. Esta palabra, conmoverse, aparece 12 veces en el Evangelio y siempre es aplicada a Dios Padre o a Jesús. Dios nos ama entrañablemente a cada uno de nosotros. Y entonces este gran Señor de Israel, este hombre rico y poderoso, abandona todo protocolo y toda formalidad. Corre al encuentro de su hijo, lo abraza, se le echa al cuello y lo llena de besos. Es muy difícil
que los fariseos, que los escribas se imaginen a Dios de esta manera. Desgraciadamente, para algunos cristianos también es difícil imaginárselo así. Sin embargo, este es el Dios de Jesucristo. El muchacho entonces dice lo que ya ha ensayado. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre no lo dejó continuar hablando, sino que lo interrumpió y le dijo a los servidores que le devuelvan todos los atributos que corresponde a los hijos y a los herederos: la vestimenta, el anillo y las sandalias en los pies. Es más, dice que maten el ternero engordado y que hagan fiesta. Notemos, el ternero engordado era en estas haciendas ricas, era el ternero que se reservaba para ofrecerse en sacrificio en el templo, porque las familias poderosas tenían que ofrecer un ternero como sacrificio. Este hombre usa el ternero reservado para el sacrificio en el templo para festejar el regreso de su hijo. Pocas cosas duelen tanto en el corazón de Dios como que nosotros digamos que no merecemos llamarnos hijos suyos. No entendemos que no es una cuestión de merecimiento. Es verdad, nadie lo merece. Pero el Hijo de Dios no murió por nosotros porque lo merezcamos, sino por amor gratuito. Y así comenzó la fiesta. Aquí aparece en escenas el hermano mayor que estaba trabajando en el campo. Él escucha la música, llama a uno de los sirvientes para averiguar de qué se trata, y al enterarse que era una fiesta que hacían porque había vuelto su hermano, se enojó muchísimo y no quiso entrar. Esta es justamente la actitud de los escribas y fariseos. ¿Cómo compartir la mesa con un pecador? ¿Cómo comer con un pecador? ¿Cómo alegrarse por el regreso de alguien que ha deshonrado a la propia familia? Entonces su padre salió para rogarle que entrara en la fiesta, y aquí estalló su furia. Tantos años hace que te sirvo sin haber desobedecido ni siquiera la más pequeña de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para que yo pudiera festejar con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha regresado después de haber gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero engordado. El gran obediente hermano mayor tampoco ha entendido el amor del Padre. Su obediencia exacta está muy lejos del amor, tan lejos como la desobediencia del hermano menor. De hecho, notemos que en ningún momento lo llama padre. De hecho, lo está tratando como a un patrón. Yo te obedezco, vos no me diste un cabrito. Él quiere el beneplácito del Padre, pero busca el beneplácito desde el rol del sirviente, no desde el rol del hijo. Cuidado, porque Dios no quiere sirvientes, Dios quiere hijos. Y otro detallazo. Si él no puede reconocer a su padre, menos podrá reconocer a su hermano. Ese hijo tuyo que es un cualquiera. Pero su padre lo corrige con afecto. Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. El padre no desconoce todo aquello que ha hecho por obediencia el hijo mayor y ha hecho con responsabilidad. Este hijo ha cuidado de los bienes del padre, que por otro lado son también sus bienes. Pero hay un bien que es mayor que todos estos bienes, que es el hermano perdido. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Aquel que comprende el corazón de Dios, o dicho de otra manera, solo comprende el corazón del Padre aquel que ama entrañablemente a su hermano.
Es el único que ha comprendido el corazón de Dios. Como vemos, el foco de atención de esta parábola está puesto en este vínculo entre el hijo mayor y el padre. Este es el centro de esta parábola. Los escribas y fariseos son como este hermano mayor, cerrados, incapaces de comprender, incapaces de tener compasión, incapaces de perdonar. Los escribas y fariseos pretenden que Dios sea tan intransigente como ellos. No perdonan a un Dios perdonador. Quiere que Dios pague a cada uno según sus méritos. Cuidado, porque muchos cristianos prefieren a este Dios, que no es el Dios de Jesucristo. La parábola no nos cuenta si el hijo menor cambió su corazón frente al amor del Padre, o si el hijo mayor entró finalmente a la fiesta. Y no lo cuenta porque esa parte corresponde a nuestra vida. Nosotros somos el hijo menor o el hijo mayor, o quizás mejor una combinación de ambos. Esta cuaresma es una invitación para asomarnos al abismo de amor infinito de Dios, tal como lo reveló Jesús. Es una invitación a vivir profundamente el llamado que nos hace Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Que tengas una hermosa semana.